Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es lunes 29 de junio del año 2026 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula De Atenas a Corinto. El apóstol Pablo fue llamado por Dios a través de Jesucristo, era siervo de Jesucristo, por lo tanto su ministerio era dirigido por el Espíritu Santo. Así que el desarrollo de su ministerio nunca fue un asunto casual, sino que era dirigido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no es casualidad o no fue casualidad que el apóstol haya llegado de Atenas a Corinto. Hechos capítulo 17, versos 16 al 34. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Estaba inquieto porque había mucha idolatría en Atenas. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros dioses cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. La novedad les movía a ellos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas, y de esta sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el areopagista, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Decimos que el apóstol Pablo erró aquí la estrategia, porque no habló de Cristo y de Cristo crucificado. Así que el apóstol Pablo, antes de llegar a Corinto, estaba en Atenas, en donde el evangelio no tuvo tanta aceptación por la gran mayoría. Podríamos decir que el apóstol Pablo erró la estrategia, y sin embargo un pequeño grupo queda de ese esfuerzo evangelístico que hizo el apóstol Pablo. La estancia del apóstol Pablo en Atenas destaca su espíritu evangelístico, inquieto al ver tanta idolatría. Prepara su estrategia evangelística, y como ya dijimos, no adecuada, porque no habló de Cristo y de Cristo crucificado. Y dentro de ese marco histórico es como el apóstol llega a Corinto, una difícil ciudad que lo habría de desafiar.
Ahora veamos la llegada del apóstol Pablo a Corinto. Hechos capítulo 18, versos 1 al 11. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, el mismo que del apóstol Pablo, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, es decir, los sábados, y persuadía a los gentiles y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vosotros, sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Así que dejó a los judíos que no querían saber nada del evangelio y se fue con los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esos son los versos de memoria que nos presenta la lección. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, es decir, año y medio, 18 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Así que este era el segundo viaje del apóstol Pablo, donde permaneció en Corinto 18 meses, es decir, 1 año y medio, alrededor del año 50. El apóstol siguió el orden evangelístico que el Señor, para predicar, en la predicación, siguió el orden evangelístico que presenta el Señor mismo, Jesucristo, recomendó y que lo declara el médico Lucas en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Y noten el orden evangelístico de predicar: y me seréis testigos, primero en Jerusalén, luego en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí va la secuencia. Así que el apóstol llegaba a las sinagogas para hablarles a los judíos del Mesías, el cual era el Cristo, pero ellos se empecinaban en rechazarlo, y fue de esa manera en que el apóstol decide concentrar la predicación exclusivamente con los gentiles. Por supuesto, su equipo de trabajo en Corinto estaba constituido por Silas y Timoteo. Así que el apóstol Pablo predicaba a los judíos y gentiles en Corinto de Cristo y Cristo crucificado. Eso fue lo que le falló allá en Atenas. Sin duda alguna, el apóstol Pablo aprovechaba muy bien cada oportunidad que se le presentaba para compartir el evangelio. Sin embargo, consideró que esa era una, yo considero que esa era una muestra tangible de que el apóstol era dirigido por el Espíritu Santo. Es una muestra clara de la dirección del Espíritu Santo en el ministerio evangelístico del apóstol Pablo. Durante el primer siglo de la era cristiana, Corinto era una de las ciudades principales, no solo de Grecia, sino del mundo. Griegos, judíos, romanos y viajeros de todos los países llenaban las calles, empeñados afanosamente en los negocios y los placeres. Era un gran centro comercial situado a fácil acceso de todas partes del Imperio Romano, un lugar importante donde establecer monumentos para Dios y su verdad. Entre los judíos que se habían establecido en Corinto se encontraba Aquila y Priscila, quienes más tarde se distinguieron como fervientes obreros de Cristo. Al reconocer el carácter de esas personas, Pablo posó con ellos. En el mismo comienzo de sus labores en este centro de tránsito, Pablo vio por doquiera serios obstáculos al progreso de su obra. Ya hemos mencionado algunos. La ciudad estaba casi completamente entregada a la idolatría. Venus era la deidad favorita, y con el culto de Venus se asociaban muchos ritos y ceremonias desmoralizadoras. Los corintios habían llegado a destacarse
aún entre los paganos, por su grosera inmoralidad. Note bien, parecían pensar o preocuparse poco fuera de los placeres y alegrías frívolas de la hora. Al predicar el evangelio en Corinto, el apóstol siguió un plan diferente en Atenas. Note bien, aquí sí se puso las pilas. Mientras estuvo en su lugar, trató de adaptar su estilo al carácter de su auditorio, trató de hacer frente a la lógica con la lógica, a la ciencia con la ciencia, a la filosofía con la filosofía, al pensar con el tiempo así usado y darse cuenta, al pensar en el tiempo así usado y darse cuenta de que su enseñanza en Atenas había producido solo poco fruto, se dio cuenta que había errado el método, la estrategia, decidió seguir otro plan de acción en Corinto. En sus esfuerzos por cautivar la atención de los despreocupados e indiferentes, resolvió evitar todas las discusiones, note bien, y argumentos complicados y a no saber algo entre los corintios, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí está la gran diferencia de la estrategia que utilizó en Atenas. Iba a predicarles no con palabras persuasivas, no con discursos, con lógica, con ciencia, con intelecto, no iba a predicarles no con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder. Acuérdense que la obra de Dios no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Había sido la costumbre de Pablo adoptar un estilo retórico en su predicación. Era un hombre preparado para hablar ante reyes, ante los hombres más grandes y doctos de Atenas, y sus conocimientos intelectuales eran a menudo de valor al preparar el camino para el evangelio. Trató de hacer esto en Atenas, enfrentando la elocuencia con elocuencia, la filosofía con filosofía y la lógica con lógica, pero no encontró el éxito que deseaba, porque no era por ahí el camino. Había que hablar de Cristo y Cristo crucificado. Su perspicacia lo llevó a comprender que necesitaba algo que estaba más allá de la sabiduría humana. Debía recibir su poder de una fuente superior a fin de convencer y convertir a los pecadores. El Espíritu de Dios debía intervenir en su obra y santificar todo proceso espiritual. Podemos decir que el apóstol Pablo en Atenas actuó independientemente al Espíritu Santo, pero en Corinto se dejó dirigir totalmente con el Espíritu Santo y presentó a Cristo y a Cristo crucificado. Para Pablo la cruz era el único objeto de su supremo interés, desde que fuera contenido en su carrera de persecución contra los seguidores del crucificado nazareno. No había cesado de gloriarse en la cruz. Sabía por experiencia personal que una vez que un predicador contempla el amor del Padre, como se lo ve en el sacrificio de su Hijo, y se entrega a la influencia divina, se produce un cambio de corazón y Cristo es desde entonces todo en todo. En ocasión de su conversión, Pablo se llenó de un vehemente deseo de ayudar a sus semejantes a contemplar a Jesús de Nazaret como el Hijo del Dios vivo, poderoso para transformar y salvar. Desde entonces dedicó enteramente su vida al esfuerzo de pintar el amor y el poder del crucificado. Los esfuerzos del apóstol no se limitaban a la predicación pública. Note bien, había muchos que no podrían ser alcanzados de esa manera. Visitaba a los enfermos y tristes, consolaba a los afligidos y animaba a los oprimidos. En todo lo que decía y hacía, magnificaba el nombre de Jesús. Pablo comprendía que su suficiencia no estaba en él, sino en la presencia del Espíritu Santo, cuya misericordia e influencia llenaba su corazón. Él yo estaba escondido. Cristo era revelado y ensalzado. Queridos amigos y hermanos, la dirección del Espíritu Santo era con el apóstol Pablo. Por eso fue
movido de Atenas a Corinto. La obra debía ser dirigida por el Señor a través de su Espíritu. Cuando el apóstol Pablo se dio cuenta de que en Atenas no había permitido ser dirigido, no había permitido él, no permitió el apóstol Pablo que el Espíritu Santo lo dirigiera, en Corinto se dio cuenta de que si no se ponía en las manos del Señor para dirigir su trabajo misionero, no podría llevar con éxito el evangelio a los gentiles. Permitamos que nuestra labor misionera sea dirigida por Dios a través de su Espíritu Santo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.